donde habitaba, pero no se sabe prácticamente más que el proceso en el cual Dios lo pone para poder profetizar en un tiempo de apostasía. Elías fue el profeta en el reino, mi hermano, del norte, durante los reinados de Acab, y también, hermanos, sus sucesores, en este caso fue su hijo Ocosías. Elías aparece en un tiempo complicado, hermano, de apostasía. El pueblo de Israel, hermano, conforme fueron pasando los reinados de los diferentes reyes que están o antecesores, tendríamos que meternos a la historia para poder analizar cómo fue que se dividió el reino después de la temporada del reinado de Salomón. A partir de ahí en adelante, hermano, termina el reino de Salomón, se divide el reino y bueno, hermano, ahí viene un montón de sucesos de diferentes reyes que ocuparon el trono y que difícilmente, hermano, algunos pudieron hacer regresar al pueblo a la adoración genuina que el Señor pedía. Elías, hermano, como su nombre lo significa, el Señor es mi Dios. Pareciera que Elías, hermano, tenía que representar al Señor en un tiempo difícil. En un tiempo en donde Acab y Jezabel habían hecho el culto a Baal, hermano, el culto a Acera, es decir, ellos metieron la idolatría al pueblo, y lo pudiéramos mencionar que desde Jeroboam, hermano, Jeroboam, cuando se divide el reino, ya habían dividido el sentido espiritual de una nación, donde en Betel y Dan habían puesto los becerros para adorar, hermano, evitaban que toda la mitad del pueblo fuera a adorar en Jerusalén o en Sión, como se nombraba al inicio. Y fue una triste decadencia que el pueblo de Israel, hermano, ya dividido, empezó, hermano, tristemente, hermano, a poder desviarse el camino del Señor. Recuerde esto, un reino dividido no prevalece. Y el Señor Jesús lo dijo, que una casa dividida no puede prevalecer. Si es que el Señor en el periodo, hermano, de la situación en el que Acab ocupa el reinado, dice la Escritura, si usted lee unos versículos anteriores, dice la Escritura que Acab, hermano, llega en un tiempo en el que hizo, dice la Escritura en el capítulo 16, verso 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que allí edificó en Samaria. E hizo también Acab con una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Acab, por su propia voluntad, y no solamente eso, sino que también Jezabel, su esposa, incriminaron al pueblo para la adoración a Baal y Acera. Estos ídolos, hermano, Acera, la diosa de la fertilidad, Baal, que era en este caso, el dios, hermano, que proveía, vamos a decirlo así, los cultivos, las bendiciones, la fructificación en la tierra. Y ellos lo hicieron para que el pueblo se desviara y quitaran su mirada de Dios y se dedicaran a adorar a sus propios ídolos. Quiero que vaya agarrando el hilo de la historia, porque no le voy a dar puntos a lo que vamos a tratar, sino lo que quiero que usted agarre la historia de lo que le voy a decir. Elías aparece, hermano, con la finalidad de representar al Dios de Israel, hermano, con una convicción firme de como profeta, él tenía que declarar la palabra del Señor en medio de la apostasía que estaba viviendo Israel. Es decir, Dios pone a un hombre llamado Elías para que el pueblo se diera cuenta que Dios, aún en medio de la apostasía que se encontraba el pueblo, Dios estaba levantando una luz en el camino para enseñarle al pueblo que Dios estaba al pendiente de la nación de Israel. Y así hoy se lo digo esta mañana, pareciera que usted puede perder el rumbo de la vida o puede perder el rumbo del propósito de vida que Dios tiene para usted. A lo mejor lo ha desviado, pero Dios todavía sigue levantando a un profeta como Elías para decirle que no se tiene que desviar, sino que todavía Dios está al pendiente de usted. Amén. ¿Me está entendiendo? A lo mejor usted perdió en este proceso de este año el rumbo. Estoy anticipando parte del mensaje del 2025. Y usted no se ha dado cuenta que cada año Dios nos va hablando a nosotros, nos está permitiendo hablarnos de lo que viene el 2024, 2023, y Dios nos ha ido hablando, y hoy está anticipando previo a lo del 2025. Y esto es lo que quiero que usted analice, se ponga a pensar. Dios sigue poniendo una luz en el camino para recordarle al pueblo que Dios sigue siendo Dios.
Que Dios sigue estando ahí en el momento de todas las circunstancias que puedan pasar, o como los discípulos en medio de la noche, mi hermano, cuando se levanta la tormenta y ellos de repente ven en el camino allá, mi hermano, en la parte oscura, ven que alguien viene caminando sobre las aguas, de repente empiezan a gritar y dicen un fantasma. Cuando más se va acercando, escuchan la voz de Jesús decir: yo soy, no temáis, y ellos se sorprenden a ver a Jesús caminando sobre las aguas. Que no nos sorprenda lo que va a determinar Dios para el 2025. Que no le vaya a sorprender a usted lo que Dios está permitiendo para el 2025. O este año le permitió a Dios hacer otras cosas que usted ni siquiera se había imaginado que tenía que hacer. Pero Dios se las permitió. Porque si Dios no se lo hubiera permitido, no lo hace. Recuerde, Dios le ha permitido hacer algunas cosas que usted ni siquiera se imaginó. Y las hizo porque fue dentro de la voluntad de Dios. Si no hubiera sido la voluntad de Dios, Dios no le permite hacer las cosas que usted hizo. ¿Está entendiendo? Hay cosas que Dios permitió que hicieran. Y esto fue lo que Dios permitió que Elías profetizara. Por eso él dijo: no va a llover. Él declara la palabra de Jehová. Al profeta le da la palabra al Señor y le dice prácticamente al reinado de Acab, le dijo acá también que no iba a llover por su palabra. No era que Elías tuviera, mi hermano, el poder de la palabra de decir no llueve, no llueve. No era él, hermano. Era que acá tenía la plena certidumbre de saber que la palabra que Dios le había dado era la palabra que tenía que soltarle o decirle acá que no iba a llover. Y era impredecible que en el tiempo de acá, hermano, después de la idolatría que se había levantado, Dios le permite a Elías declarar la palabra para decir que no llovería. Eso es lo que le estoy empezando a decir. Dios le permitió hacer a usted cosas que tal vez ni siquiera se imaginaba que tenía que hacer. Pero fue dentro de lo que Dios le permitió. Si Él no lo hubiera permitido, no lo hace. Así que le permite a Elías profetizar la sequía. Yo he escuchado predicadores que dicen el poder de la palabra. No es que salga de mi boca entender el poder. No, aquí Elías está declarando la palabra de Jehová y Dios le está permitiendo al profeta que esa palabra se cumpliera, porque estaba de parte de Dios, hermano, poniéndolo como Señor en el tiempo difícil. Acá está representando al Señor en medio de la apostasía de Acab y Jezabel. Dice la Escritura que Dios permite que Elías declare un mensaje, pero no un mensaje alentador. Habría sequía durante 3 años y medio. ¿Se imagina Elías, hermano, hablando esto? Es como si yo le dijera, hermano, el año 2025 va a haber sequía, va a haber una circunstancia adversa, vamos a tener adversidades, vamos a tener problemas, y comenzando el 2025, pum, pusieron todas las situaciones, y de repente, hermano, pues a mí también me va a tocar. Elías está en la certidumbre de decir el mensaje, pero también, hermano, en lo que va a pasar. ¿Cuál es el serpente? El Señor no deja pasar por alto lo que iba a pasar con el profeta. ¿Te imaginas? Elías categóricamente, mi hermano, declara que no había lluvia, sino por la palabra que Dios le había dado. Profetiza sequía en una situación adversa. Y luego declara Elías: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no había lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él está diciendo: el mensaje que estoy dando a la nación de Israel no es mi palabra, sino es la palabra de Jehová, y esto va a pasar porque yo estoy en cuya presencia estoy. Es decir, Él está presente en el momento en el que está dando el mensaje. En cuya presencia estoy. Significa que Elías estaba confiado de saber que el respaldo del mensaje que estaba dando era la misma palabra del Señor. Hermanos, a veces nosotros bendecimos a los familiares y le decimos que Dios te bendiga, pero a veces Dios no los bendice. ¿No ha visto que de repente usted le dice a sus hijos que Dios te bendiga y Dios no lo bendice? A veces Dios no bendice al hijo o a la hija o al esposo. Yo he oído que de repente, hermana, le dicen: ay, hijito, viejito, esposo, como le diga, que Dios te bendiga. Pero a veces por allá le salen un montón de circunstancias y entonces Dios no lo bendijo. Aquí Elías está sabiendo que el que le está poniendo la palabra en la boca es Dios. A veces nosotros decimos: no te preocupes, todo te va a salir bien. ¿Y cómo sabe que no le va a salir bien? Y si no le salen bien las cosas,
le ha pasado eso que de repente usted dice que le van a salir bien las cosas y de repente no salen bien? Nomás no salen bien. Y cuando no salen bien las cosas, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿O de lo que sale de nuestra boca? Porque a veces de lo que sale de nuestra boca no es de Dios. Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Aquí Elías dice: en cuya presencia estoy. Significa, hay alguien que me está poniendo las palabras en mi boca para decirle acá a Jezabel, a la nación de Israel, que no va a llover durante 3 años y medio. Y no llovió. Esto significa que Dios le estaba respaldando la palabra al profeta. Cuando llega, mi hermano, el tiempo de la sequía, también le tocó la sequía a Elías. Que la palabra no era nada más para la nación, sino que también era partícipe Elías. Pero Dios no deja desamparado al profeta. A mí, a lo que le quiero llegar esta mañana, mi hermano, es que Dios ordenó al profeta ir al arroyo de Querit, el cual estaba ubicado al este del Jordán, a unos 40 kilómetros del mar de Galilea. Y en este lugar, cada mañana y cada tarde, los cuervos le traían pan y carne. Ahora, yo siempre me he tratado de meter en la historia y decir, ¿cómo un cuervo? ¿Cómo son usted los cuervos? Parecido a los toros. No, esos no son cuervos. Pero los tordos que hay aquí son parecidos a los cuervos. Y esos animales, Dios le permitía enviar cuervos a Elías y le llevaban una torta, le llevaban pan y le llevaban carne para comer a Elías en el periodo en que empezó la sequía. A ver, ¿de dónde venía eso? Esto es un hecho sobrenatural. ¿Cómo es que un cuervo traería pan y traería carne para llevarle a Elías a donde se encontraba? Porque él se encontraba cerca del arroyo de Querit. Ahí Elías estaba siendo sustentado. E indiscutiblemente, mi hermano, podemos notar que el profeta estaba pasando las mismas circunstancias que la nación de Israel. Iba a enfrentar la sequía, pero podemos ver que Dios estaba preservando la vida del profeta. Es decir, van a venir las circunstancias de este año 2025. Indiscutiblemente todos los vamos a pasar, pero va a haber algo que marque la diferencia entre los que entendemos que Dios está en medio de los tiempos difíciles, en medio de las circunstancias difíciles, los que entendemos que los tiempos de Dios, hermano, no son como los que aparecen en las famosas palabritas en Facebook, en donde dice los tiempos de Dios son perfectos. Yo siempre he pensado que si los tiempos de Dios fueran perfectos, ¿por qué permitió la pandemia? Si los tiempos de Dios son perfectos, ¿por qué permitió los huracanes y la destrucción del templo? Si los tiempos de Dios son perfectos, hablar de la palabra perfecto en un tiempo es indiscutible poner en juicio lo que Dios hace. ¿Por qué ha permitido que los niños en África sigan padeciendo hambre? ¿O por qué permitió que en Brasil, hermano, en medio de un día se casi negara toda la ciudad y hubo varios muertos? ¿Por qué permitió que en Estados Unidos una nevada, mi hermano, mató a ciertas personas? Si los tiempos de Dios son perfectos, ¿por qué decimos que estas circunstancias, hermano, no pueden ser para nosotros beneficiosas? Yo siempre he dicho, Dios sabe por qué hace las cosas, las hagas bien o las hagas para mal. Nosotros entendemos que Dios tiene una voluntad sobre todas las cosas que Él hace. Yo no puedo decir que las cosas que Dios haga son perfectas cuando permite que las circunstancias son adversas para mí. Elías estaba pasando la sequía, pero hay alguna diferencia. Vea, en los tiempos que pasan hay siempre una diferencia. Eso es lo que usted tiene que enmarcar en su vida. ¿Qué hace la diferencia? Si Dios estuviera con nosotros esta mañana y nos estuviera hablando de nuestra vida, a lo mejor usted le va a decir, es que los tiempos de Dios son perfectos. Pero Job nos diría, yo pasé una temporada difícil, complicada, una sarna maligna desde mi cabeza hasta mi piel, tocó todo mi cuerpo. Mi esposa me dijo, maldice a tu Dios y muérete. En una circunstancia murieron mis hijos, en otra circunstancia murieron los animales, en otra parte me sucedieron muchas cosas materiales, se me perdieron. Y entonces, ¿por qué me puedes decir tú que los tiempos de Dios son perfectos? ¿Qué podríamos decir entonces, hermano, cuando la deshonra de Dina? ¿A cuándo diría, acaso Dios, los tiempos de Dios son perfectos, que permitió que mi hija fuera deshonrada? Hasta aquí voy a ser bueno.
¿Se me está entendiendo lo que estoy diciendo? Elías está diciendo un mensaje. Hay sequía, hay un juicio. El pueblo se apartó, pero hay una luz en el camino. Hey, pueblo, entiendan que las circunstancias que ustedes están pasando, hay cosas que Dios está permitiendo, porque las cosas que Dios permite nos tienen que enseñar por qué, el por qué las está permitiendo. Entonces, aparece Elías en escena y dice, hay sequía, pero una cosa puedo decirles, que Dios no va a dejar desamparado a ninguno de los que confían en el Señor, porque Él permitió que los cuervos le trajeran pan y le trajeran carne y sustentaran al profeta en el periodo, mi hermano, en que estaba comenzando la sequía, pero se secó el arroyo de Kerit. Se secó el arroyo. No había llovido en los siguientes meses. Y al secarse el arroyo, Dios no deja desamparado al profeta. ¿Qué hace Dios con el profeta? Quiero que entienda esto. En medio de todos los tiempos, cuando usted vaya a decir que el tiempo de Dios es perfecto, tendría que ir a meter tantito a Eclesiastés, donde dice todo tiene su tiempo. ¿Hay tiempos buenos o no? Vamos. A lo mejor después de Moisés hablamos de José, nomás le voy a dar una probadita del mensaje. Dios le fue anticipando a José los sueños venideros, los que vendrían más adelante. Una túnica de colores, la representación de que en el futuro sería un príncipe, el segundo después de Potifar, el gobernador o el rey de Egipto. La túnica de colores representaba, mi hermano, que Dios le estaba dando autoridad bajo la tutela, mi hermano, de lo que pronto sería un príncipe. Pero le puso las lunas y las estrellas, el trigo, cuando se doblegaban a los manojos del trigo. Y él estaba anticipando que sus hermanos de José se doblegarían ante él. Pero también, hermano, la luna y las estrellas nos representaba que la autoridad que él iba a tener como gobernador en Egipto no solamente sería para que sus hermanos lo reconocieran, sino que él sería una autoridad de un hebreo siendo autoridad en una nación extranjera. Se estaban doblegando ante él. ¿Cuánto tiempo pasó para que viniera la hambruna en Egipto? Y le tocó a la familia de José. ¿Se acuerdan? Le tocó a la familia de José, pero Dios levantó a un José en medio de una circunstancia que vendría. Así como Elías lo levanta en el tiempo de la sequía, levanta a José en un periodo en donde él tenía que ayudar a preservar a la familia o sustentar a su familia. ¿Para qué Dios lo ha levantado a usted en este tiempo? Se ha puesto a preguntar, si Dios no lo hubiera querido, usted le hubiera quitado la vida en la pandemia y la dejaríamos de ver. Le voy a recordar lo que un día Dios nos dijo en un jueves de oración aquí. Algunos los vamos a ver, a otros los vamos a ver esporádicamente y a otros definitivamente los dejaremos de ver. A mí nunca se me olvidó eso. Algunos los seguimos viendo, algunos esporádicamente los vemos y no quiero recordarle a los que ya se nos fueron que nos dejamos de ver. Dios cumplió su palabra, pero ante modo de todo, a todos nos tocó. Nos sucedió, el suceso vino y sucedió en nuestras vidas. Hay que Elías, ahora que se le seca el arroyo de Kerit, dejan de aparecer los cuervos, ahora no hay pan, ahora no hay carne, pero ahora de repente la dieta de Elías cambiaría. A lo mejor este año fueron platillos deleitosos para su vida. Este año, hermanos, te puedo degustar de las bendiciones y refrigeradores llenos. Despensa anticipada para lo que vendría o para lo que usted se sustentaría. Pero, ¿y qué le parece si este año hasta lo último que está en la alacena va a desaparecer? ¿Te ha puesto a pensar? La Escritura nos enseña que Dios le dijo a Elías, vete, levántate de aquí. Hey, vamos, levántate, ve a Sarepta de Sidón. Ahora lo lleva a otro lugar. Lo saca del arroyo de Kerit. Y sabe que ahí, en el arroyo de Kerit, Elías solamente estaba siendo sustentado. Pan, carne, agua. Y ahí lo estaba sustentando. Pero ahora llegaría a la casa de una viuda. Ahí Elías no iba a estar como en el arroyo, ¿verdad? Este año usted solamente estuvo como Elías en Kerit. Pan, carne, agua. Nada más estuvo sustentado.
Pero muchas veces Dios nos tiene que meter en tiempos de crisis para que nos levantemos y vayamos a ver a la viuda. Allá con la viuda no va a ser lo mismo. Con la viuda es distinto, porque ahí no va a estar Elías, mi hermano, sentado y nomás esperando que la viuda le dé de comer. Si usted ve el análisis de la historia, dice la escritura que se levanta y va a Sarepta de Sidón. Y cuando llega ahí, mi hermano, se encuentra una mujer viuda, pero dice la escritura que ella le había dado orden. Dios había puesto en el corazón de la mujer que sustentara a Elías. Había puesto la ser indispensable para Elías. Y dice la escritura que cuando llega Elías ahí, iba caminando ya rumbo a la casa de la viuda, se encuentra una mujer viuda, una mujer ya grande de edad, recogiendo leña, y dice la escritura que la iba a llevar adentro de su casa para prender fuego, preparar una torta de harina amasada, mi hermano, pues, bajo las ascuas, es decir, bajo el carbón preparado de la leña, para que se cociera. Iba a comer ella, iba a comer su hijo, y dice la escritura que la mujer estaba, en la mente de la mujer estaba la situación de la sequía y se iba a dejar morir. Así que prácticamente era el último sustento que había. Por eso le dije, y si le pasa lo de la vida este año 2025, en que solamente va a comer lo último que le queda, que va a tener que sacar del botecito ahí donde guarda su despensa, o a lo mejor va a terminar de abrir el último saco de azúcar para que termine de sustentarse, a lo mejor la tarjeta de crédito o la de débito, hermano, le va a sacar las últimas moneditas que quedan, o llegará el momento en que el Señor va a decir, te voy a tener que meter en el sentido de la viuda, en el sentido de Elías, porque es la única manera en que me vas a tener que buscar, porque si no me buscaste cuando te sustentaba con el cuervo, cuando te sustentaba con el pan, el agua y la carne, si no me buscabas porque de esa manera te viste sustentado, pues ahora me vas a buscar bajo el concepto de la viuda. Y eso es lo que quiero llegar esta mañana, casi para terminar. ¿Cuál es el concepto de la viuda? ¿En qué mente nos tenemos que meter con la viuda? La viuda estaba pronta para morir, la viuda estaba en el último momento más difícil de su vida. Imagínense la sequía. Esta mujer solamente tenía lo poco que te iba a producir, pero ella no sabía en cierta manera lo que Dios haría en el momento más difícil. Llega el profeta a la casa. Llega el profeta y algo sucede cuando Dios visita la casa, hermano, en medio de las crisis que usted va a pasar en el 2025. Necesita permitir que la palabra del Señor llegue a su casa. Necesita permitir que la palabra de Dios anticipe lo que viene para su casa. Usted necesita, mi hermano, estar preparado para la palabra que Dios declarará en su casa. ¿Se acuerdan cuando van a decirle el mensaje a aquel rey, hermano Ezequías, cuando llega el profeta Isaías y le dice, hey, alista tu casa porque de cierto morirás y no vivirás? Hoy el Señor le dice, alista tu casa. Alista tu casa, se acerca el 2025 y tú no sabes si este 2025 te vas a tener que alistar, preparar, limpiar tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. ¿Se ha puesto a pensar si su casa está preparada para el 2025? La viuda no estaba pensando, mi hermano, en vivir. Estaba pensando en hacer lo último y que ya dejarse a la aventura de lo que sucedería con la sequía. Pero es muy diferente, mi hermano, el proceso de aquel hombre llamado José. Me va a encantar decirle lo que pasó con José. Algunos hermanos están cómodamente pensando, anticipándose que el 2025 va a ser próspero, pero nosotros tenemos que entender que allá a la frontera nos están levantando un muro, que nos van a levantar aranceles, que vamos a estar en una condición un poco más complicada, más difícil, pero el pueblo de Dios tiene que entender que Dios está poniendo una luz en el camino. Hay una viuda que va a aparecer, hay una viuda que va a estar ahí. No sé si usted será la próxima viuda, pero no sé por qué el Señor quiere que hoy le diga que Él estará sustentando al profeta por medio de una viuda. Cuando llega Elías, dice la escritura que hace una plática con esta mujer de la historia. Y entonces dice que se levanta y llega a Sarepta de Sidón. Y cuando llega a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella llegó, fue a casa prácticamente, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Ella iba caminando, ya iba a entrar a la casa cuando le regresa una vez más y le dice,
a esta mujer y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ella ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué dice? Morir. Pero el profeta pone en una circunstancia precaria, es decir, Dios tiene, y se lo estuvo diciendo el hermano, preséntele sus necesidades a Dios, dígale las necesidades que hay. Ahora, ¿qué hace que la mujer identifique al profeta? ¿Qué hace que la mujer entienda y le dice: vive Jehová tu Dios? ¿Cómo lo identificó la mujer que él era el profeta de Dios? Él llega a pedir agua para ser sustentado, pero ahora se da cuenta que Elías tiene que pedir. En la historia de Querit, Dios lo sustentaba sin necesidad de pedir. Pero en esta historia, Elías tiene que pedir. Así que el cambio es diferente. Elías tiene que pedirle sustento a la viuda. Y al llegar, dice la escritura que le dice, Elías le dice: hey, ve y hazlo como lo has dicho. Así como venís a recoger los 2 leños y vas a ir a preparar la torta para que comieras tú y tu hijo, pero antes de que hagas eso, me das a mí primero, y luego vas a comer tú y tu hijo. Y yo siempre le he puesto un énfasis, y después sí que te dejas morir. Pero cuando la mujer escucha el mensaje de Elías, la mujer va con la confianza de saber que algo va a pasar con lo que va a hacer. Nosotros tenemos que escuchar la palabra. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted va a oír todo lo que usted puede oír. Que su esposo le va a decir muchas cosas. Que sus hijos le van a decir que este año se van a casar. Así que prepárese. Este año le van a decir: mamá, ¿sabes? Ha llegado a la puerta de mi corazón, ha tocado el amor a mi vida y estoy pronto para casarme. A lo mejor se le va a ir de su casa y le va a decir: mamá, he decidido darme cuenta que ya no puedo vivir contigo, me voy a tener que ir de la casa. Elías se enfrenta a la situación juntamente con la viuda, pero la viuda se va obedeciendo la palabra del profeta. Ella prepara la comida, prepara la torta, y cuando ella va rumbo a ese lugar, dice la escritura que Elías le suelta el mensaje de la palabra: hey, mujer, ¿sabes una cosa? Que la harina que tienes en casa no va a escasear. Y la botija de aceite que va a estar ahí tampoco va a menguar, por la palabra de Jehová que ha salido por boca del profeta Elías. ¿Qué entra en la mente de la viuda? Ya no estaba el hermano de la muerte. En la mente de la viuda ya no estaba la escasez que vendría, ni mucho menos la sequía, sino que estaba entrando un mensaje que le estaba diciendo: no va a escasear la harina, ni tampoco va a escasear el aceite. Aunque haya sequía, una persona hace la diferencia. Todo depende de cómo percibe el mensaje del Señor. Todo depende de cómo percibimos la palabra que Dios viene a nuestra mente. Cualquier persona le puede decir todo lo contrario, pero la diferencia será de cómo usted percibe la palabra que el Señor le habla a su mente, a su corazón. Hoy hay personas que quieren escuchar la palabra del Señor, no quieren escuchar la palabra del hombre que la está predicando. Hoy le estoy avisando: Dios quiere sustentarte con la botija de aceite y con la harina que tienes en casa. La harina, mi hermano, y el aceite. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios sigue vigente y que la palabra del Señor nos sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo. Que los tiempos de Dios no podemos decir que son perfectos, podemos decir que son impredecibles, que hoy nos puede permitir una sequía, que hoy nos puede permitir un cuervo, que mañana nos puede permitir, mi hermano, un altar, mañana nos puede permitir un mar que se puede abrir en 2 partes, que nos va a permitir caminar sobre las aguas, que nos va a permitir estar en la enfermedad pero levantarnos, que te va a permitir abrir un hueco en el techo para que bajes a tu paralítico, o que te va a permitir, mi hermano, clamar
como Bartimeo: Jesús, ten misericordia de mí. Los tiempos de Dios son impredecibles. ¿En qué forma? Porque como hoy te puede decir: levántate, tus pecados te son perdonados, o te puede permitir, como la viuda que estuvo ante el juez injusto pidiendo y pidiendo hasta que le pudiera responder. Dios, mi hermano, actúa de muchas maneras y de muchas maneras diferentes. Así es que el tiempo de la viuda ha llegado. La harina no va a escasear, el aceite no va a escasear, pero nosotros tenemos que acudir. Nosotros tenemos que recurrir a la misma confianza que tuvo la viuda. ¿Sabe por qué la viuda tuvo confianza? Porque le preparó la torta. Porque la viuda le llevó el agua. La viuda no se puso a pensar en que ya estaba la escasez de agua. Me voy a quedar sin agua, ¿y cómo le voy a hacer? No, la viuda no se puso a pensar en que se quedaría sin harina ni aceite. La viuda pensó en lo que el profeta le había dicho: no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite, por la palabra de Jehová. Así que la viuda fue, lo preparó. Usted tiene que prepararse para el 2025, hermano. Tómemelo de esta manera. Prepárese para el 2025 y vaya llorando y clamando y pidiéndole a Dios y rogándole: Señor, no sé si vendrá el momento en que tendré que tener la confianza como la viuda, de que hoy nos estás diciendo que nos tenemos que preparar para el 2025, pero que la harina no va a escasear ni el aceite va a escasear, sino que tú vas a proveer, Señor, lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén, amén. Usted tiene que rogarle a Dios que le provea lo que va a necesitar. No se tiene que poner a pensar y tiene que estar en las situaciones adversas. No, hermano. No se ponga a pensar que el 2025 lo primero que piensan muchos cristianos es en la rosca de reyes que van a cortar para los celebrarlos con los jóvenes de la iglesia. Otros ya están pensando en el día de la Candelaria para los tamales que van a comer. Bueno, en celebrar su cumpleaños. Ya faltan pocos días para mi cumpleaños. Usted se tiene que poner a pensar que el único día que le permite Dios vivir, eso es lo que tiene que entender, que eso es lo que Dios ha permitido para su vida. Si el día de mañana no se lo permite, Él sea toda la gloria. Quiero terminar. Llega el proceso. Está en casa Elías. ¿Dios está en casa? ¿Dios está en su casa? Elías se queda en la casa de la viuda. Pero ahora en la casa de la viuda se muere su hijo. Ya leyendo la historia, dice la escritura que se murió el hijo de la viuda. Pero ¿cómo es que permitió Dios eso? Por eso le estoy diciendo, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué permitió que el hijo de la viuda se muriera? Sí, era una hermana que asistía a la iglesia. Una hermana que venía y buscaba el rostro del Señor. Había obedecido al profeta y le estaba dando la comida. ¿Sabe que fue sustentado durante 3 años y medio en la mañana, tarde y noche? Los cuervos le daban por la mañana y por la tarde, pero en casa de la viuda le daba desayuno, comida y cena, así que Elías se engordó un poquito más de lo debido. Se da la diferencia en que los cuervos no es lo mismo que una viuda. Los cuervos, si lo pudiéramos poner o analizar, podríamos decir que son como los inconversos que tenemos afuera. No, hermano, aquí podemos ver que son las bendiciones que Dios provee, que solamente vienen y provienen de Él. Y no sabemos ni de cómo ni de qué manera las provee Dios. Pero la viuda vienen siendo los medios y los recursos que Dios va a poner para poderte sustentar. No confíen que porque su esposo tiene un buen trabajo, usted va a tener bendición durante todo el año. No, hermano, usted tiene que confiar en la provisión y la bendición que vienen de lo alto. Porque de Él vienen y provienen las cosas. El pan de cada día danoslo hoy, dijo el Señor en el Padre nuestro. Quiero terminar. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa o de la viuda. Cayó enfermo de gravedad. Y dice la escritura que se quedó sin aliento. Esto significa que murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo como varón de Dios? ¿Ha venido a mí para traerme la memoria de mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en esta casa en donde estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Elías hace una pregunta. Estoy hospedado en la casa de la viuda y aún a esta viuda has afligido haciéndole morir a su hijo, cuando esta viuda ha sido solícita en bendecirme y proveerme lo que tú me has dado.
Esto significa que Dios va a permitir algunas cosas que van a pasar, hermano. Aun cuando usted tenga la plena confianza en la palabra que recibe, en el mensaje que viene a su ser, Él va a permitir algunas cosas que tengan que pasar. ¿Sí me está entendiendo? Él va a permitir algunas cosas que tengan que pasar. El hijo de la viuda muere, pero oiga, me podría usted preguntar, pero ¿cómo puede ser posible que Dios haya permitido que el hijo de la viuda muriera si estaba sustentando a su siervo, al profeta? Esto significa que Dios le estaba mostrando a Elías algo que a usted y a mí nos va a mostrar. Y quiero decirle estas palabras. A mí me sorprendió lo que Dios hace, lo que Dios permite. Dios permitió la muerte, pero para probar a Elías como a la viuda. A Elías lo prueba para saber si deja o no de ser el siervo. Es decir, Elías tenía que cumplir su misión ahí en la casa de la viuda. Y usted tiene que cumplir su misión en esta tierra. ¿Está entendiendo? Por eso te está dejando ahí. Si Él te quita a tu esposo y te deja a ti como la viuda, tú tienes que seguir con tu misión. ¿Entiende? Si Dios te quita a mamá del camino, tú tienes que seguir tu misión. Y no quiero recordar a una hermana que estuvo entre nosotros, pero que lamentablemente perdieron su misión. Aquí tenemos que recordar que si Dios te quita al esposo y te deja como viuda, tú tienes que seguir tu misión. La viuda va y le dice al varón: oye, has venido a mi casa para traerme afrenta, es decir, me has recordado mis iniquidades, me has hecho traerme en mi memoria las cosas que me han pasado, y de paso ha muerto mi hijo. El varón lo lleva a donde él se hospedaba y lo puso sobre la cama, y entonces ahí Elías clama a Dios: Señor, oye, has afligido aún a esta viuda en medio de los acontecimientos que estamos pasando. No solamente, Señor, has permitido la sequía, no solamente has permitido que el arroyo de Querís se seque, no solamente estás permitiendo que la harina y el aceite estén multiplicados, sino que también estás permitiendo la muerte. ¿Qué estaba pasando tanto en Elías como en la viuda? Lo impredecible. Siempre le tendré que recordar estas palabras: lo impredecible. Las cosas que pueden pasar en el momento en que menos nosotros lo podemos pensar. Muere el hijo, pero murió la esperanza de la viuda y Elías. Si a este año, hermano, se muere el sustento de esa empresa donde está trabajando tu esposo, si este año el Señor cierra ese ciclo de vida y dice: se acabó, ¿ahora qué van a hacer? ¿Se va a acabar su esperanza? Ahorita usted llega a casa y le ponen a la mesa las bendiciones. Usted tiene que agradecer a Dios por todo el sustento de la harina y el aceite que se está multiplicando. Pero no se le olvide esto: hay cosas impredecibles. Siempre lo tiene que entender. Tiene que entender que Dios permite las cosas con un fin. Y si le está bendiciendo ahorita, no se le olvide, mi hermano, poner los pies sobre la tierra y pensar y preguntar: ¿por qué me estás bendiciendo, Señor? ¿Por qué me estás dando manos llenas ahorita? Porque mañana Dios sabe que le va a quitar o le va a permitir pasar la escasez, o le va a permitir ir a ver a una viuda para que te sustente. Recuerde, la viuda no tenía un apoyo moral, solamente tenía un hijo. El esposo ya no estaba con ella. Ahora le estaban quitando a su hijo. Imagínense cómo se sentiría esta mujer, sola y desamparada para siempre. Pero ella no perdió la esperanza. ¿A quién acudió? Al representante de Dios en la tierra, y ese era Elías. Hey, tú viniste a mí, me trajiste una ofrenda, se ha muerto mi hijo. Y cada vez que hace Elías va y acude al Señor. Oye, Señor, no permitas que el hijo de la viuda, ¿cómo permitiste que esto pasara? Pero Dios escuchó la voz del profeta Elías. Dice la escritura que el hijo de la viuda vuelve a resucitar de entre los muertos y se lo entrega vivo a la viuda. Imagínense, hermano, y por eso cierro así, imagínense lo que permite Dios: ver la muerte y la vida a la vez. Esto es un hecho sobrenatural. Dios le estaba permitiendo a Elías que él tenía el control. En medio de la escasez tenía el control. En medio de la multiplicación de la harina y el aceite tenía el control.
la vida y la muerte, Él tenía el control. Y así cierro. Dios tiene el control. Aunque usted se incline a la derecha y a la izquierda, Dios tiene el control. Tú no le puedes añadir a tu estatura un codo. Tampoco puede ser que tus cabellos cambien del tono de lo que el Señor ha puesto en tu vida. Si Él ha determinado un proceso, lo ha determinado, aunque usted lo quiera cambiar, Dios no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Él tiene el control impredeciblemente. Aunque tú te puedas desviar hasta este extremo, Dios te va a volver a traer por medio de los cuervos, por medio de la viuda, o por medio de la vida, o por medio de la muerte. Pero Él te va a llevar a entrar al propósito que siempre ha querido tener contigo. Tú eres como Elías. Tienes que entender que los cuervos son el recurso que Dios puso en lo que nosotros ni siquiera podemos pensar en que nos puede sustentar. Que una viuda, aún insignificante, a una viuda que tal vez ni se le pudiera sacar nada de bendición, Dios la estaba usando para bendecir a Elías. Y que aún Elías tenía que enfrentar la muerte, que más adelante Elías se vería también corriendo para rescatar su vida. Esto significa que Dios le estaba anticipando a Elías que también, así como el hijo de la viuda iba a morir, Elías también tarde o temprano enfrentaría, mi hermano, el acoso de Jezabel para matarlo. Pero Elías recordó que hay alguien que tiene el poder para la vida y la muerte. Dios puede quitar y dar vida. Así es que usted tiene que tener consciente que en el 2025, si usted está en el valle de la sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque usted se le estén abriendo las puertas del hospital regional, el ISSSTE, el seguro, el que sea que usted tenga, a lo mejor se le van a abrir las puertas. Usted tiene que recordar, Señor, a la viuda la sustentaste en un tiempo de tristes de sequía, pero ahí estaba la palabra de Jehová diciéndole: la harina no escasea y el aceite va a escasear. Aunque se esté abriendo la puerta del hospital, recordará que Él tiene el control de la vida y de la muerte. Si Él te está diciendo esta mañana: yo tengo el control, así como lo tuve con Elías, tengo el control de tu propia vida. Elías comprendió que Dios era Dios en medio de todo el proceso que estaba viviendo, y que aún hay esperanza en medio de lo que venga en el 2025. ¿O usted ha perdido la esperanza? Levante la mano conmigo, diga: en el 2025 aún hay esperanza. Hay esperanza. En el 2025 aún hay esperanza. Quiere ponerse de pie. Y quiero que en esta mañana, así como está sentadito, que tiene a su familia al lado, hermana, ahí tiene ahorita, pues no sé cómo, no tiene alguien aquí de su familia, hermana, pero hermana Marilena comprando, hermana Jovita, pues váyame con hermana Araceli, David ahí, júntese ahí, acá tiene estos niños, ahí acérquese. Quiero que usted ore esta mañana. Pues ahora hágase hermana de la hermana Olga y váyase ahí, hermana Cristina. Vaya a ver a la viuda, corre. Este año a lo mejor alguien de ustedes se va a convertir como cuervo, va a llevar el pan y la carne, el agua. Pero a lo mejor usted va a ser la viuda este año que va a sustentar con aceite y harina. Amén. Y cuando le toque, póngase sus vestidos de viudez. No diga: ay, no me voy a enfrentar a esto. No, hermano, la viuda reconoció en el estado en que estaba. Elías la reconoció. Pero la viuda también reconoció que Elías era el profeta de Dios. Quiero que ahí abrace a Julieta, vete ya, Jonathan, Samuel. Y quiero que esta mañana le digan: Señor, tú tienes el control del 2025 en tus manos. Ore por el que tiene a su lado, hermano. Le digan esta mañana: Señor, tú tienes el control del 2025. En este año